Bueno, al parecer ya se está compartiendo la pantalla, ya vamos a iniciar con nuestra lectura introspectiva. Ayer, la sesión pasada, casi al final ya del tiempo que nos quedaba, iniciamos con el capítulo 3 que se llama La percepción inocente y vimos el primer subtítulo que es Expiación sin sacrificio. Lo terminamos completamente, hicimos nuestra introspección. Y ahora vamos a iniciar con el número 2, que es los milagros y la percepción verdadera. Que obviamente ya hemos hablado un poquito de los milagros porque ya vimos algunos capítulos que hacen referencia a esto, pero sobre la percepción verdadera casi no hemos tocado el tema. Entonces va a estar muy bueno que podamos aprovechar este día o este lapso de tiempo para poder hacer esta lectura. No sé si desean que yo haga la lectura, ¿cómo ven? ¿Les parece? Sí, está bien. Ok, muy bien. Pues bueno, voy a, voy a iniciar entonces una vez. Y bueno, número 2, los milagros y la percepción verdadera. Número 1, párrafo 1, vaya. He afirmado que los conceptos básicos a los que este curso hace referencia no admiten grados. Ok. He afirmado que los conceptos básicos no admiten grados. O sea, sí, porque obviamente, pues, cuando habla acerca de milagros, de expiación, de percepción verdadera, precisamente, ya lo vamos a ver, de perdón, etcétera, pues esos obviamente no admiten grados. O sea, o perdonas o no perdonas, ¿no? O haces una expiación correcta, o no puedes hacer una expiación a media, o no hay un milagro a medias. Creo a eso se refiere, ¿no? Entonces, he afirmado que los conceptos básicos a los que este curso hace referencia no admiten grados. Algunos conceptos fundamentales no pueden entenderse en función de sus opuestos. Ahí está. Es imposible concebir la luz y la oscuridad, o todo y nada, como posibilidades compatibles. Exacto. Estos conceptos son o completamente verdaderos o completamente falsos. Es esencial que te des cuenta de que tu pensamiento seguirá siendo errático hasta que te comprometas firmemente con la luz o con la oscuridad. O sea, vaya aquí, o es uno o es otro. No obstante, un compromiso firme con la oscuridad o con la nada es imposible. No hay, bueno, quiero hacer aquí una pequeña pausa. Dice, no obstante, un compromiso firme con la oscuridad o con la nada es imposible. ¿Por qué hace esto? Porque incluso ahorita en este párrafo que te diga que no hay como no admite grados, o sea, que es un absoluto, o es luz o es oscuridad. Pero aún así, en este párrafo le está dando como un llegue al ego, le está dando como un golpecito al ego, como dándole a entender que de todos modos el ego no existe, es una ilusión, vaya, la oscuridad. ¿Sí? Entonces, por eso te dice, no obstante, un compromiso firme con la oscuridad o con la nada, o sea, que no es nada, o sea, la oscuridad no es nada, es imposible porque lo único que existe es la verdad. Acuérdense que dice, solamente tienes una opción, o ir a la verdad o ir a la oscuridad. Dice, o no ir o ir a ningún lado, ¿no? También te lo dice así. Bueno, nada más quiere hacer ese pequeño paréntesis. Dice, no hay nadie que haya vivido o que no haya experimentado alguna vez o alguna cosa, perdón, alguna luz o alguna cosa, sin efecto. Nadie es capaz, pues, de negar completamente la verdad, aunque piense que puede. O sea, más bien tenemos la ilusión de negar la verdad o la luz, pero no se puede negar porque es lo único que existe. Todo lo demás es ilusión. Número 2 del párrafo. Si alguien, recuerden que si alguien tiene algo que decir o algo que comentar, me dicen, ¿eh? Porque si no, pues yo estoy haciendo como mis comentarios, pero de todos modos, si ustedes tienen algún comentario específico, por favorcito. ¿Estamos? Bueno, vamos con el párrafo número 2. Dice, la inocencia no es un atributo parcial, no es real hasta que es total. Lo que son parcialmente inocentes a veces tienden a actuar de manera insensata. Su inocencia no pasa a ser sabiduría mientras no se convierta en un punto de vista de aplicación universal. ¿Ok? La percepción verdadera o percepción inocente significa que nunca percibes falsamente y que siempre ves correctamente. Dicho de una manera más llana, significa que nunca ves lo que no existe, pero siempre ves lo que sí existe. Okay. Entonces, acuérdense que también en alguna ocasión cuando comentaron que la percepción recta, la mente recta o la percepción verdadera o percepción inocente es únicamente estar viendo la unicidad, la santidad de tu hermano y el perdón. Entonces,
Es cuando menciona que no puedes tampoco estar como a medias, ¿no? Dice, siempre tiene que existir. Ujú. Eso es ya estar teniendo una percepción completamente santa o inocente. Si alguien quiere comentar algo, dígame, ¿no? Dice, cuando no tienes confianza en lo que alguien va a hacer, estás dando testimonio de tu creencia de que esa persona no está en su mente recta. ¿Ok? Difícilmente puede ser perdón, vuelvo a leer. Difícilmente puede ser ese un marco de referencia basado en el milagro. Esa falta de confianza produce asimismo el efecto desastroso de negar el poder del milagro. El milagro percibe todo tal como es. Si lo único que existe es la verdad, lo único que la mentalidad recta puede ver es perfección. He dicho que solo lo que Dios crea o lo que tú creas con la misma voluntad existe realmente. Eso es, pues, lo único que los inocentes pueden ver. Los inocentes no sufren de una percepción distorsionada. Y aquí yo creo que una de las preguntas más grandes que todos vamos a poder tener es, ¿y qué sucede cuando un hermano está haciendo una tarugada? O sea, que tú dices, ¿cómo es posible que por el hecho o el simple hecho de que mi hermano es mi hermano y que el curso me dice que tengo que confiar y que tengo que ver una mentalidad recta, ¿cómo puedo yo hacer esto, no? ¿Cómo es que yo puedo dejar de tener una mente distorsionada o una mente errática si lo que veo que mi hermano está diciendo, pues es una insensatez, ¿no? Es una pregunta y ahorita a ver si la podemos contestar entre todos. Tienes miedo de la voluntad de Dios porque has usado tu mente, que Él creó a semejanza de la suya, para crear falsamente. La mente solo puede crear falsamente cuando cree que no es libre. Una mente aprisionada no es libre porque está poseída o refrenada por sí misma. Está, por lo tanto, limitada y la voluntad no es libre de afirmarse a sí misma. Ser uno es ser de la misma mente o voluntad. Cuando la voluntad de la filiación, o sea, todos los hermanos, todas las mentes, y la del Padre son una, perfección, la perfecta armonía entre ellas es el cielo. ¿Ok? O sea, pocas palabras, te está diciendo que la percepción recta o percepción verdadera o percepción santa o inocente tiene que ver todos en unicidad. Así es como se puede ver libre. Número 5, párrafo 5. Nada puede prevalecer contra un hijo de Dios que encomienda su espíritu en manos de su Padre. Al hacer esto, la mente despierta de su sueño y recuerda a su Creador. Toda sensación de separación desaparece. El Hijo de Dios es parte de la Santísima Trinidad, pero la Trinidad en sí es una. No hay confusión entre sus niveles porque estos son una solamente y de una sola voluntad. Este propósito único crea perfecta integración y establece la paz de Dios. Pero esta visión solo la pueden percibir los verdaderamente inocentes, quienes al ser puros de corazón defienden la percepción verdadera en vez de defenderse de ella. Puesto que entienden la lección de la expiación, no tienen el deseo de atacar y por lo tanto pueden ver correctamente. Esto es lo que la Biblia quiere decir con cuando, quiere decir con cuando Él aparezca, o sea, percibido, seremos como Él, pues los veremos tal cual es. ¿Ok? ¿Alguien quiere mencionar algo? ¿Alguien tiene un comentario? Leo este último párrafo y hago un comentario. La manera de corregir las distorsiones es dejando de tener fe en ellas y depositándola únicamente en lo que es la verdad. No puedes hacer que lo que no es verdad lo sea. Si estás dispuesto a aceptar lo que es verdad en lo que perdón, si estás dispuesto a aceptar lo que es verdad en lo que percibes, dejas que sea verdad para ti. La verdad supera todo error y aquellos que viven inmersos en el error y en la vacuidad jamás pueden encontrar consuelo duradero. Cuando percibes correctamente, cancelas tus percepciones falsas y las de los demás simultáneamente, puesto que los ves tal como son, les ofreces tu aceptación de su verdad para que ellos puedan aceptarla a sí mismos.
esta es la curación que el milagro produce. Ah, ok. Bueno, quiero dejar aquí tantito. Quiero hacer un comentario porque aquí menciona acerca de que nosotros tenemos que hacer una corrección de una mente inocente, una percepción inocente. Y aquí la pregunta que muchas veces salta, y digo, lo he visto en otros compañeros que en el curso, es cuando dicen, bueno, sí, pero si mi hermano está diciendo insensateces, ¿cómo es que yo lo tengo que percibir o tengo que aceptar su verdad, ¿no? Entonces, el curso nos menciona mucho acerca de que nosotros hemos tenido una sustitución, o sea, hemos confundido los niveles, no sé si lo recuerdan en un principio, o sea, cuando vino la separación que menciona que hubo una confusión de niveles, que nosotros nos creímos, que nosotros nos creamos a sí mismos. Vaya, en pocas palabras, que tú es como cuando decimos, bueno, a mí no me hizo Dios, a mí me hicieron mis papás y mi mamá, ¿no? O sea, me hicieron mis papás. Bueno, aquí ya estamos hablando de que el humano crea al humano, pero eh, más adelante el curso nos dice algo importante. Nos dice que nosotros no podemos negar la verdad de nuestro hermano. O sea, ¿qué significa esto? Te lo dice así tal cual. Dice, puede que tu hermano, dice, esté diciendo insensateces o tonterías. Dice, y puesto si lo está diciendo desde el ego, es claro que lo está diciendo. Dice, sin embargo, si tú logras ver esas insensateces, es porque tú también lo estás viendo desde el ego. Dice, pero tu labor es aceptar la verdad de tu hermano, no lo que dice de boca para afuera, sino la verdad de lo que él es, que es luz, que es un hijo de Dios. Dice, él sigue teniendo verdad porque es un hijo de Dios. Entonces, acéptale su verdad. ¿Sí? ¿Por qué nos dice todo esto? Porque dice que si nosotros aceptamos la verdad de nuestro hermano, no importa si desde lo que fuera dice es una insensatez, porque finalmente es un sueño, nosotros al no aceptar la verdad de nuestro hermano, lo estamos juzgando. No sé si les resuena esto. Estamos juzgando a nuestro hermano. Y precisamente el juicio es una sustitución a jugar a ser Dios, o es una manera de sustituir a Dios. Bueno, es la ilusión de sustituir a Dios. No sé si alguien esté en línea por ahí que me pueda hacer un feedback de lo que estoy mencionando. Si se está entendiendo, no se está entendiendo. No, no me queda muy claro, no. Soy Leti, no me No, queda muy claro, no. bueno, no sé si, Leti, no sé si tú has leído, por ejemplo, en este caso, el libro del maestro donde habla acerca de hay una pregunta que dice el maestro, el maestro dice, ¿cómo se deja de juzgar? Y donde nos dice que prácticamente nosotros hemos utilizado el juicio a nuestros hermanos como muestra de sabiduría, ¿no? Incluso hasta mencionamos como esto es buen juicio, esto es mal juicio, y creemos que el que tiene buen juicio es más sabio, ¿no? Entonces, pero te dice, de lo que nosotros tenemos que renunciar es a la ilusión de que podemos juzgar, porque realmente el ser humano es incapaz de juzgar. Creo que alguna vez lo dije también en una de estas sesiones, ¿no? O sea, que digo, yo, por ejemplo, para poder juzgarte a ti, Leti, o a quien esté aquí, ¿no? María, Alma, etcétera, para que yo pueda juzgar a alguien, yo tendría que saber, ¿sí? Minuto a minuto, segundo a segundo, hora tras hora, día tras día, vidas pasadas, o sea, toda la información que tiene en su mente, reencarnaciones, redes alternas, todo su transgeneracional, incluso tendría que saber cómo mi pensamiento va a impactar en todos los niveles de la realidad, ¿no? Entonces, aquí la pregunta no es si debo juzgar o si tengo o no tengo que juzgar como si fuera un concepto moral, no. Aquí la pregunta es, ¿realmente puedo juzgar? Y la respuesta es no, no puedo juzgar, o sea, es imposible juzgar. El único que puede juzgar es Dios. Y Dios siempre nos va a juzgar como inocentes.
siempre nos va a juzgar como benditos, como eternamente benditos y como inocentes. Entonces, la única mente que puede juzgar es Dios. Esa es la única. Y nosotros cada que jugamos el juego ilusorio del juicio, estamos jugando a ser Dios. No sé si se está entendiendo esto. ¿Y, y cuál es el propósito de jugar a ser Dios? Precisamente eso, atacar a Dios. O sea, cuando se vino la separación, la culpa original que todos tenemos es el habernos separado de Dios y haber invertido los papeles. Creer que ahora nosotros nos hicimos a nosotros mismos y que Dios no es mi padre, sino que yo me creo a mí mismo. Y entonces para poder seguir manteniendo esa culpabilidad original, ese pecado original, y para podernos seguir dividiendo, entonces yo tengo que atacar a mi hermano mediante el juicio y mediante la culpa. Recuerden que el juicio no es otra cosa más que una culpa proyectada que clama por castigo. O sea, nuestra culpa original del momento de la separación de Dios, nuestra culpa la vamos a proyectar con un juicio para poder seguir atacándonos a nosotros mismos, al que emite el juicio. ¿Cómo nos atacamos? Como dice el curso en el canto de la oración, si tú no sanas tus juicios, tus culpas y tus rencores, ciertamente el cuerpo se va a enfermar. Entonces, un cuerpo sano es el resultado de haber perdonado y haber dejado de juzgar y de haberte erradicado la culpa original, que ese es el principal conflicto. No sé si ya más o menos con eso. Sí, ya me queda más claro. Gracias. Vamos a continuar a ver qué más nos dice. Y bueno, sabemos que es muy sutil, pero con tantito ya se nos va un juicio. Número 3, percepción y conocimiento. Hemos estado haciendo hincapié en la percepción y apenas hemos hablado del conocimiento. Esto ha sido así porque la percepción tiene que ser corregida antes de que puedas llegar a saber nada. Antes de que puedas llegar a saber nada. Saber es tener certeza. La incertidumbre significa que no sabes. El conocimiento es poder porque goza de certeza y la certeza es fuerza. La percepción es temporal. Al ser un atributo de la creencia en el espacio y en el tiempo, es susceptible de producir miedo o amor. Las percepciones falsas producen miedo y las verdaderas fomentan el amor, mas ninguna de ellas brinda certeza, porque toda percepción está sujeta a cambios. Por eso es por lo que la percepción no es conocimiento. La percepción verdadera es la base del conocimiento, pero gozar de conocimiento es la afirmación de la verdad. Y esto se encuentra allende allende cualquier percepción. Muy bien. Entonces aquí nos está diciendo, bueno, ya para empezar, que dentro del mundo de la percepción, que es el mundo del ego, el reino del ego, de la división de esta matrix o del mundo, aquí es donde vamos a encontrar el mundo de la percepción. Y tanto podemos tener una percepción falsa como una percepción verdadera, pero no deja de ser percepción. Sin embargo, la percepción verdadera es la base o la fuente del conocimiento. Muchas veces también le llaman a la palabra conocimiento, también así se le llama también a la verdad, ¿sí? A Dios, al origen, ¿sí? Entonces eso es lo que nos va a brindar la certeza. Dice, todas tus dificultades proceden del hecho de que no te reconoces a ti mismo, ni reconoces a tu hermano, ni reconoces a Dios. Ok, voy a volver a leer porque debe ser muy importante esto. Todas tus dificultades proceden del hecho de que no te reconoces a ti mismo, ni reconoces a tu hermano, ni reconoces a Dios. Reconocer significa conocer de nuevo, implicando que antes gozabas de conocimiento. Puedes ver de muchas maneras debido a que la percepción entraña interpretación y eso quiere decir que no es íntegra ni consistente. El milagro
al ser una manera de percibir, no es conocimiento, es la respuesta correcta a una pregunta. Más cuando sabes, no preguntas, obviamente, ¿no? El primer paso en el proceso de deshacer lo ilusorio es cuestionar su realidad. Ok, punto importante. Entonces, el primer paso en el proceso de deshacer lo ilusorio es cuestionar su realidad. Quiero hacer un paréntesis aquí tantito antes de que se me olvide. Una de las dinámicas que yo he hecho, una de las cosas que yo he trabajado mucho en mí, se los quiero compartir, que me ha dado como mucha paz y mucha tranquilidad y eso yo me he dado cuenta que he dejado hasta de juzgar y he dejado de sentirme como culpable incluso cuando llego a cometer errores, es precisamente cuestionar la realidad de la ilusión. ¿Cuál es la realidad de la ilusión? La realidad de este sueño. O sea, normalmente yo me digo, este es un sueño, este es un sueño, y es que, ya, ¿se acuerdan que yo les he dicho muchas veces? De verdad, imagínense que están soñando, o sea, que se van a dormir al rato, no sé, en la noche, y están soñando, y cuando despierten del sueño, lo que hayan soñado, sea lo que sea, es un sueño. No, o sea, el curso mismo te dice, no le des más la importancia más que la de un simple sueño. Entonces, no importa si dentro del sueño soñaste una mariposa o soñaste a Godzilla o a King Kong o un dinosaurio, al final de cuentas no importa el tamaño, la forma, la fuerza, la consistencia, es un sueño. ¿Por qué? Porque si nosotros empezamos también a ver diferentes niveles o jerarquías de sueños, entonces por consecuencia los grados de dificultad en los milagros los vamos a seguir haciendo reales. O sea, si yo sigo creyendo que en el sueño alguien mató una cucaracha y otra persona mató un perro y es más grave que en el sueño mataste un perro porque es mucho más grande, es un animal más complejo, si se le quieren llamar, entonces los milagros así mismo van a ser más difíciles. No voy a creer que, por ejemplo, en un hermano se pueda curar de una metástasis cuando alguien simplemente tiene una gripe y a mí no me preocupa, ¿no? O sea, no me debería de preocupar de ninguna manera. ¿Por qué esto es importante? ¿Por qué les comparto esto? Porque si ustedes empiezan a decirse constantemente, esto es un sueño, este es un sueño, se van a dar cuenta que pues también estamos en un sueño colectivo con nuestros hermanos. Y hay veces que un familiar, el vecino, el hijo, lo que tú quieras, el jefe de trabajo, lo que tú quieras, hace alguna insensatez. Nosotros nos estamos enojando o perdemos el control o perdemos la cordura precisamente porque el otro en sus sueños hizo una insensatez. Entonces, y eso ya es juzgar. Entonces, cuando tú dices, esto es un sueño, esto es un sueño, esto no es real, esto no es real, entonces empezamos a deshacer este mundo de la ilusión. Entonces, solamente se los quería compartir. Entonces, dice, el primer paso en el proceso de deshacer lo ilusorio es cuestionar su realidad. El milagro, la respuesta correcta, lo corrige. Dado que las percepciones cambian, su dependencia del tiempo es obvia. La forma en que percibes en cualquier momento dado determina tu comportamiento y las acciones. Solo pueden tener lugar en el tiempo. Ok, repito con esto. La forma en que percibes en cualquier momento dado determina tu comportamiento. Y las acciones solo pueden tener lugar en el tiempo. Ok. Por eso dicen que también el tiempo es neutro. ¿Sí? Todo lo que nosotros percibimos, ¿sí? La forma en que percibimos en cualquier momento es la forma en la que determina nuestro comportamiento. Dice, el conocimiento es intemporal porque la certeza es algo incuestionable. ¿Okay? Cuando sabes, dejas de hacer preguntas. Excelente. La mente que cuestiona se percibe a sí misma en el tiempo y, por lo tanto, busca respuestas en el futuro. Ándale. Ok, ok. Me acabo de acordar cuando en el curso menciona que cuando Dios se hace la primera pregunta, ¿no? ¿Qué soy? ¿Sí? O sea, el primer cuestionamiento provoca precisamente que se cree este bucle, que se cree este universo y que precisamente conforma tiempo. Entonces, la mente que cuestiona
se percibe a sí misma en el tiempo y por lo tanto busca respuestas en el futuro. Perdónme tantito, voy a tener que copiar esta parte porque la voy a compartir. Un segundito. Ya, perdón. Dice, entonces, la mente que cuestiona se percibe a sí misma en el tiempo y por lo tanto busca respuestas en el futuro. Y la mente no receptiva cree que el futuro va a ser igual que el presente. Eso da lugar a un estado de aparente estabilidad que es normalmente un intento de contrarrestar el miedo subyacente de que el futuro va a ser peor que el presente. Este miedo coarta enteramente la tendencia a cuestionar. Ok, voy a leer esto. Esto es clave, señores. ¿Por qué? Porque cada que nosotros queremos algo, un proyecto, o sea, cualquier cosa que queramos hacer, cualquier decisión que tengamos que tomar en nuestra vida, si no va con entera certeza, entonces por eso es que se boicotean, se aplazan, se alargan. ¿Por qué? Porque la respuesta conforma tiempo. Entonces, quiero leer esta parte con más calma, si me lo permiten. Creo que a todos nos va a funcionar. La mente cuestiona, la mente que cuestiona se percibe a sí misma en el tiempo y por lo tanto busca respuestas en el futuro. Sí, obviamente. Me hago una pregunta, la pregunta crea el tiempo, ¿sí? Entonces, la pregunta requiere una respuesta que va a futuro. Si yo no tuviera ninguna pues, de pregunta, no tendría que estar esperando ninguna respuesta. Por tanto, si no espero ninguna respuesta, tengo certeza y la certeza vive en el presente, ¿no? Ok, ahora dice, y la mente no receptiva cree que el futuro va a ser igual que el presente. Ok, esto es cuando nosotros ya estamos esperando que las cosas siempre van a ser así y no van a cambiar. ¿Sí? O sea, entonces no espero ningún cambio en el futuro. Ah, ya sé qué va a pasar, lo mismo que ahora, no va a cambiar, siempre va a ser lo mismo, etcétera, etcétera. Dice, eso da lugar a un estado de aparente estabilidad que es normalmente un intento de contrarrestar el miedo subyacente de que el futuro va a ser peor que el presente. ¿Sí? Es una manera de autoengaño para que nosotros no estemos haciendo un cuestionamiento correcto o no abramos esa mente. Dice, este miedo coarta enteramente la tendencia a cuestionar. Ok, muy bien. Entonces, no obstante, no solamente hay veces que tenemos una pregunta sin certeza que la respuesta puede durar un tiempo, sino que a veces ni siquiera nos preguntamos. Entonces, eso lo que hace es coartar el miedo, seguir en el miedo o seguir en el bucle que tanto hemos hablado. No sé si alguien tenga algún comentario, por favor. ¿Alguien tiene un comentario? Es como cuando decimos que la gente no cambia, vamos a decirlo así. Exacto, sí, porque también lo podemos exactamente aplicar a conceptos de nuestro hermano. O sea, también, o sea, una de dos, o sea, esta persona siempre va a ser así, o yo ya doy por hecho que esta persona va a ser así, porque estamos tomando una referencia del pasado para seguir construyendo su presente y su futuro. Sí, también aplica para los hermanos, en efecto. Ok, gracias. Seguimos en el juicio, es a lo que vamos, ¿no? Ok, la verdadera visión es la percepción natural de la visión espiritual. Esa es la verdadera visión. Por eso cuando nos dice que nuestros ojos, o sea, nuestra vista, nos costó la visión. O sea, los ojos del cuerpo nos costó la visión espiritual. Dice, la verdadera visión es la percepción natural de la visión espiritual, pero es todavía una corrección en vez de un hecho. La visión espiritual es simbólica, por lo tanto, no es un instrumento de conocimiento. Es, no obstante, un medio de percepción correcta, lo cual la sitúa dentro del propio ámbito del milagro. Una visión de Dios sería un milagro más que una revelación. El hecho en sí de que la percepción esté involucrada demuestra que la experiencia no pertenece a la esfera del conocimiento. Okay.
Por eso hemos dicho que pues, la percepción es una ilusión al final de cuentas, ¿no? De ahí que las visiones, por muy santas que sean, son efímeras, ¿ok? Al final de cuentas, en el lapso de nosotros, en lo que estemos haciendo la percepción falsa, la percepción verdadera, aún así son efímeras y no entran dentro del marco del conocimiento. Simplemente pasar de la percepción falsa a la percepción verdadera es una manera de poder iniciar con el camino al conocimiento, a la verdad, a Dios, al amor, como quieran llamar. Dice, la Biblia te exhorta a que te conozcas a ti mismo, o lo que es igual, a que tengas certeza. La certeza es siempre algo propio de Dios. Cuando amas a alguien, lo has percibido tal como es, y esto te permite conocerlo. Hasta que no lo percibas primero tal como es, no lo podrás conocer. Mientras sigas cuestionándolo, lo que Él es, estarás indicando claramente que no conoces a Dios. La certeza no requiere acción. Cuando dices que estás actuando basándote en tu conocimiento, estás confundiendo el conocimiento con la percepción. El conocimiento provee la fuerza para el pensamiento creador, no para la acción recta. Ok, repito esto. El conocimiento provee la fuerza para el pensamiento creador, no para la acción recta. La percepción, el milagro y la acción están estrechamente vinculados. Okay. El conocimiento es el resultado de la revelación y genera solo pensamiento. La percepción, aún en su forma más espiritualizada, incluye el cuerpo. El conocimiento procede del altar interno y es intemporal porque goza de certeza. No es lo mismo percibir la verdad que conocerla. Ok. Voy a hacerles un comentario que alguna vez lo escuché y yo lo apliqué para Curso Milagros. Tener, tener una percepción falsa, vámoslo viéndolo así, y a lo mejor hasta lo vamos a escribir y lo ponemos en los grupos. Tener una percepción falsa es tener miedo, es tener juicios, es tener división. Tener una percepción verdadera te hace sentir amor, pero tener conocimiento es convertirte en el amor. No sé si esto ya ayuda un poquito más. ¿Lo medio repito o no? A ver, otra vez. Acuérdense que son dos cosas. Una cosa, estamos hablando de percepción y de conocimiento. ¿Estamos? Y cuando el curso de milagros inicia, bueno, te dice, este es un curso de milagros, te dice, vamos a hablar de dos realidades, por así decirlo. Dice, por un lado tenemos la verdad, que también se le puede llamar conocimiento, también se le puede llamar Dios, también se le puede llamar amor. Está regido por una sola ley, la ley del amor. Por otro lado, tenemos el mundo de la percepción, donde todo termina, donde todo acaba, donde todo divide, donde está basado en percepciones, es efímero, ¿ok? Ahora, entonces, estamos en el mundo de la percepción, que es el mundo del reino del ego, que es el que se separó de la verdad. Pero para que nosotros podamos volver a la verdad, o sea, al conocimiento, dentro del mundo de la percepción, tenemos que hacer un cambio de percepción falsa, o sea, empezar nosotros dentro de este sueño a dejarnos de ver separados, empezar a tener visión, empezar a tener perdón, dejar de juzgar, todo lo que ya hemos hablado. ¿Para qué? Para que dentro del mundo de la percepción yo pueda tener un cambio de juicio, ¿sí? Donde yo ya pueda ver en unidad a mi hermano con mi hermano, para que entonces ese sea el camino de retorno o la base de tener la percepción verdadera que me va a llevar de retorno al conocimiento. Entonces, cuando yo estoy en el mundo de la percepción, si tengo una percepción falsa, estoy sintiendo miedo. Cuando yo tengo una percepción verdadera, siento amor, ¿ok? Pero cuando yo estoy en el conocimiento, soy el amor mismo.
¿Se va entendiendo esto? Una cosa es sentir amor y otra cosa es ser el amor mismo. Nada más lo quería comentar. Ojalá y se entienda. Una percepción correcta es necesaria antes de que Dios pueda comunicarse directamente con sus altares, los cuales Él estableció en sus hijos. En dichos altares es donde Él puede comunicar su certeza y su conocimiento inevitablemente brindará paz. Dios no es un extraño para sus hijos, ni sus hijos son extraños entre sí. El conocimiento precedió tanto, perdón, a la percepción como el tiempo finalmente los reemplazará. Ese es el verdadero significado de el alfa y el omega, el principio y el fin, y de antes de que Abraham naciese, era yo. La percepción puede y debe ser establecida por el conocimiento, ya es estable. Repito aquí, la percepción puede y debe ser establecida, pero el conocimiento ya es estable. Ok, ahí está. Teme a Dios y observa sus mandamientos para hacer, conoce a Dios y acepta su certeza. Ok, esas son las dos opciones, ¿sí? Teme a Dios, tenerle miedo a Dios y observa sus mandamientos. Pasa a ser, o sea, es el lapsus donde que tenemos que ser, pasa a ser, conoce a Dios y acepta su certeza. ¿Ok? Entonces, eso es como cambiar de la percepción verdadera, entonces ya irte directamente al conocimiento. Conoce a Dios y acepta su certeza. Muy bien. Exactamente, es que aquí dice, teme a Dios y lo tenemos que cambiar por conocer a Dios, que es diferente. Parece mentira, pero es diferente. Una cosa es que le temamos y otra es que lo conozcamos como si fuera nuestro amigo, ¿no? Sí, ¿no? Y además, como dice, conocerlo es, por eso te dice, recordar significa que tú ya antes, o sea, lo conocías. Entonces, recordar es algo que nosotros ya conocemos. Por eso cuando dices, tú ya conoces a tu hermano, conoces a Dios, conoces al Espíritu Santo, conoces a Cristo. Es algo que nosotros ya conocemos. O sea, solamente tenemos que recordarlo. Por eso este curso prácticamente nos está dando un recordatorio, pero nosotros ya tenemos esto, solamente que lo hemos olvidado por la separación y por los juicios. Y en efecto, como dices tú, ¿sabes? Hay una gran diferencia de teme a Dios a conoce a Dios. O sea, tenerle miedo a Dios, pues obviamente es un montón de cosas, ¿no? O sea, la percepción falsa, el juicio, el miedo, todo lo que ya hemos hablado, ¿no? Pero Y conocer a esa es la Dios. parte de la que también nos ha separado de Él, porque no queremos regresar a Él por el miedo que le tenemos. El otro día yo estaba hablando con un amigo y yo le decía que no recuerdo en qué parte del libro del curso Milagros, porque digo, ya ven que me lo aviento a veces en audiolibro y lo leo de todo el texto, el canto, la oración, psicoterapia, manual del maestro, etcétera, pero hay una parte donde nosotros como seres humanos, en esta confusión de que nosotros nos hemos creado a nosotros mismos y que no somos hijos de Dios, por así decirlo, las primeras figuras que tenemos nosotros como dioses son nuestros padres. Entonces, por ejemplo, si alguien tiene un papá que fue, no sé, que abandonó a sus hijos, pues estos hijos van a sentir que su Dios, o cuando ellos conciban un Dios, aun cuando sean religiosos, aun cuando muy en el inconsciente, muy en lo profundo, sienten que Dios los abandona. ¿Cuántos de nosotros hemos sido atacados por nuestros padres, o hemos sido abandonados, o hemos sido traicionados, o hemos sido desilusionados, o hemos sido... Entonces, ese muchas veces es el concepto que tenemos de Dios, de manera muy sutil. Entonces, por eso habría que echarle como un ojito a nuestros, cómo percibimos a nuestros padres, ¿no? Y sobre todo colocarlos en el punto donde deben de estar, que es perdón, que es, por ejemplo, la idea de que en este mundo, en este sueño,
pues jugaron a ser nuestros padres, pero son nuestros hermanos, al final de cuentas, son hijos de Dios, porque si no vamos a seguir jugando el jueguito de las jerarquías dentro del sueño. Este es mayor jerárquicamente que yo por ser mi padre o por ser un hijo, es más abajo que yo, etcétera. Pero en el sueño todos somos iguales. Todos deberíamos de vernos iguales. Más bien, en el sueño no todos somos iguales, pero nos deberíamos de ver iguales. Y el único padre que tenemos es Dios. Por eso cuando una ocasión en una de de la historia de Cristo, de Jesús, cuando María le dice a Jesús, ahí estaban discutiendo sobre una situación y María le dice, pero yo soy tu madre. Y Jesús le dice, tú ya no eres mi madre, yo ya solamente obedezco a un solo padre, que es Dios. O sea, él ya está haciendo referencia a que su única padre o jerarquía se la está respetando a Dios. Y eso es algo que nosotros deberíamos de tener. Pero además, sin miedo, ¿no? Sobre todo, o sea, teniendo en cuenta que el juicio de Dios siempre va a ser el amor. Digo, Oye, Alex, ¿aquí podría entrar una confusión por decir, pues no sé, aquí en el sueño, definitivamente, que pues no sé, que le perdamos respeto, digamos, a nuestros hermanos de alguna manera, o cómo? O sea, sí, está bien, lo veo como a ese nivel, digamos, metafísico o mental, que sí somos, hermanos, ¿no? Pero aquí en el sueño yo creo que sí cuesta un poco de trabajo esa parte, ¿no? sí, cuesta un poco de trabajo porque, en efecto, por los niveles de grados que manejamos en el sueño, no solamente lo manejamos con cosas, con formas. Acuérdense que el mundo del conocimiento es un mundo sin forma. La luz es luz, pero en el mundo de la oscuridad o en el mundo de la percepción es el mundo de las formas, grandes, pequeñas, tonalidades de colores, de densidad. Por eso es que nosotros en el mundo de la percepción, en este mundo del sueño, tenemos jerarquías en todo y eso incluye en los seres humanos. Tanto lo hemos hecho que empieza por la familia, ¿no? Y es normal, es natural. ¿Por qué? Porque pues cuando alguien tiene un hijo, pues el de mayor jerarquía, que en este caso serían los padres, pues tiene que cuidar al hijo para que pueda sobrevivir. Eso ya genera una codependencia. Pero creo yo que precisamente si estamos nosotros con esta información, podríamos quitarnos ese concepto de jerarquía sin perder el respeto. ¿Por qué? Porque así yo tendría que estar viendo, por ejemplo, a mi mamá, en este caso, vamos a imaginar que es alguien que yo veo jerárquicamente por encima de mí, en lugar de verla con una jerarquía por encima de mí y verla con un respeto desde el enfoque miedo, porque es eso a lo que a veces sucede con los padres, les tenemos miedo, mejor percibirlo como una hermana y donde yo la voy a ver bendita siempre, la voy a ver libre de culpa y la voy a ver con amor. Y con ese mismo amor y con esa misma percepción, pues, por ejemplo, mirarte a ti y mirar a cualquier hermano que yo pueda ver en la calle. Eso es lo que tendríamos que lograr. En teoría no se debería de perder el respeto, al contrario, se debería de igualar el amor. Eso es lo que debería de suceder. También lo mismo le dijo Jesús a María Magdalena cuando María Magdalena le dijo que no sabía cómo amarlo, ¿no? Que porque lo amaba como el Mesías, como el curandero, como el Cristo, etcétera. Y Jesús le dijo, pues ámame como tu hermano, porque eso es lo que somos. Somos hijos de Dios, ¿no? Y ella todavía le refuta, ¿no? Pero es que somos pareja, sí, aquí, pero ante Dios somos hermanos. Y por el simple hecho de ser hijos de Dios, ya el amor debe de estar, más no la falta de respeto. Pero sí, muchas veces se puede llegar a confundir o, por ejemplo, si yo le digo a mis hijos, ¿saben qué? Por favor, déjenme decirme, papá, llámeme a Alex, o mírenme como alguien jerárquicamente igual, a lo mejor
yo voy a sentir en un principio esa sensación de, ching, ya no me ven con respeto, ¿no? Pero no, o sea, al contrario, yo puedo pensar en que hay mejor cercanía. De hecho, con mis hijos lo he hecho y yo he sentido mucho más la confianza, mucho más el acercamiento entre mis hijos y yo. Pero al menos esa es mi experiencia, ¿no? Y además porque yo se los pedí. Yo fui que le pedí a mis hijos que ya me empezaran a ver como su igual, que me empezaran a ver como, incluso si me pudieran decir Alex, mucho mejor. Les cuesta trabajo, pero, pero está bien, o sea, ya al menos la parte se rompe la idea de la estructura jerárquica, que al final de cuentas la familia es eso, ¿no? Es una estructura piramidal jerárquica donde el padre manda y todos los demás obedecen. Es el constructo familia que le llaman. Y la filiación, que es diferente a familia, filiación significa, tiene varios conceptos, pero de todos, el concepto que para mí más cuadra en el curso Milagros es la hermandad. La filiación significa todos los hermanos. Ahí no te está haciendo distinción de que si eres tío, abuelo, hijo, si eres arquitecto o eres un albañil, o sea, ahí es la hermandad, la filiación, o sea, el hijo unigénito de Dios. No sé si me expliqué. Sí, nomás que a mí me está costando mucho trabajo esa parte, de verdad. Tengo mucho conflicto con mis hijos en ese aspecto. Sí, 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 me imagino. Y es que muchas veces tiene que ver con no querer soltar cierto control, pero sana mucho, ¿eh? Sanas mucho cuando rompes ese nivel jerárquico porque ya se rompen muchos patrones familiares, se rompen muchos patrones del transgeneracional, de verdad, porque tienen significados. O sea, el querer seguir conservando una jerarquía es porque hay un título de por medio. ¿Cuál es tu jerarquía hacia esta persona? Ah, soy su mamá. ¿Qué significa mamá? Y entonces ya tú le pones un significado al concepto mamá. Ah, pues mamá significa educar, guiar, proteger, etcétera. Ah, ok. Entonces ahora el hijo tiene que ser elocuente, ¿te acuerdas? Esa parte, significado, significante. Ahora el hijo se tiene que ser elocuente, el hijo se va a sentir desprotegido, que no tiene guía, etcétera. Entonces, para que pueda ser elocuente a tu jerarquía o a tu significado de mamá. Pero cuando te quitas esa jerarquía es una liberación para todos, o sea, deja de haber, se rompen las cadenas del concepto familia, las cadenas esclavizantes del concepto familia, porque recuerden que la palabra familia viene de famulus o de fame, que significa hambre, o significa grupo de esclavos hambriados, es lo que significa la palabra familia. Yo, para los que no lo sabían. Continuamos. Vamos a darle media hora más, ¿les parece? Para ver si alcanzamos a leer el siguiente título. Muy bien, párrafo número 7. Si atacas el error que ves en otro, te harás daño a ti mismo. Ah, miren lo que acabo de hablar, estaba hablando yo hace rato, ¿no? Si atacas el error que ves en otro, te harás daño a ti mismo. No puedes reconocer a tu hermano si lo atacas, o sea, si lo juzgas, no lo puedes reconocer. Los ataques siempre se lanzan contra extraños. Al percibir falsamente a tu hermano, lo conviertes en un extraño y, por lo tanto, no puedes conocerlo. Y al haberlo convertido en un extraño, le tienes miedo. Percíbelo correctamente para que lo puedas conocer. En la creación de Dios no hay extraños. Ay, qué golpe al ego nos está metiendo este párrafo, ¿eh? Para poder crear como Él creó, tan solo puedes crear lo que conoces y lo que, por ende, aceptas como tuyo. Dios conoce a sus hijos con absoluta certeza. Los creó conociéndolos. Los reconoce perfectamente. Cuando ellos no se reconocen entre sí, no lo reconocen a Él. Ah, qué fuerte está esto. Y nosotros creemos que la confianza se gana cuando conoces solamente a alguien. No, eso es importantísimo, ¿eh? Por eso dice que aquí estamos en el mundo del revés.
Confía en tu hermano, no lo ataques, no lo juzgues, y entonces lo conocerás. No es al revés. Ya que lo conozca, lo confiaré en él. Apenas lo estoy conociendo, no puedo confiar en él. Ese es el ego, porque es el mundo de la percepción. Entonces, precisamente confiando en mi hermano, dejándolo de juzgar, dejando de atacar el error que él ha cometido, entonces lo voy a conocer. Qué fuerte, ¿no? Digo, no sé qué piensan ustedes, pero aquí habla acerca precisamente de la certeza de querer amar a Dios y a nuestro hermano. El error y el ego. Número 4. Número 1, párrafo 1. Las capacidades que ahora posees no son sino sombras de tu verdadera fuerza. Todas las funciones que tienes actualmente están divididas y son susceptibles de ser cuestionadas y puestas en duda. Esto se debe a que no tienes certeza acerca de cómo las vas a usar y por consiguiente eres incapaz de gozar de conocimiento. E igualmente eres incapaz de gozar de conocimiento porque todavía percibes sin amor. Ok, es importante entonces, observen. Si nosotros confiamos en nuestro hermano, si nosotros dejamos de atacar a nuestro hermano, vamos a tener conocimiento. Si tenemos conocimiento, tenemos certeza, que es lo que veníamos leyendo en los párrafos anteriores. Antes de que la separación se produjese, la noción de grados, aspectos e intervalos, la percepción no existía, claro. El espíritu no tiene niveles y todo conflicto surge como consecuencia del concepto de niveles. Lo que acabábamos de hablar, Leti. O sea, seguimos con conceptos de niveles y precisamente porque tenemos esos conceptos de niveles, seguimos con conflictos. Dice, solo los niveles de la Trinidad gozan de unidad. Los niveles producidos por la separación no pueden sino estar en conflicto. Esto se debe a que ninguno de ellos significa nada para los demás. ¿Qué tal? Lo que nos estábamos preguntando en los párrafos anteriores aquí ya no lo contestaron. La conciencia, ojo con esto, que muchas veces nosotros tenemos el tema de niveles de conciencia, ¿estamos? Pero la conciencia significa nivel de percepción. Ahorita lo vamos a ver. La conciencia, el nivel de percepción, fue la primera división que se produjo en la mente después de la separación, convirtiendo a la mente de esta manera en un instrumento perceptor en vez de un instrumento creador. Quiero hablar de esto porque es muy, muy importante, sobre todo para los que estamos ahorita precisamente en ese tema de el despertar de conciencia, el camino espiritual, etcétera. Cuando nosotros hablamos de niveles de conciencia, todavía estamos hablando del mundo del ego, ¿eh? ¿Por qué? Porque si Dios, la verdad, el amor, el conocimiento es unidad, no hay niveles de conciencia, no pueden existir niveles, ¿sí? O sea, por eso dice, antes de que se produjera la separación, antes de la separación, no había necesidad de niveles, todos gozaban de unidad. Dice, por eso, dice, la conciencia, el nivel de percepción, fue la primera división que se produjo en la mente después de la separación, convirtiendo a la mente de esta manera en un instrumento perceptor en vez de un instrumento creador. Entonces, aquí por eso, dentro del mundo de la ilusión, el mundo del sueño, los niveles de conciencia son, al final de cuentas, niveles de percepción. No es otra cosa. ¿Sí? Yo antes decía mucho erróneamente conciencia crística y ahí hay un error de conceptos. La conciencia crística sería una percepción de Cristo y no Cristo, ya la mente de Cristo es una mente unida, una mente de unidad, ya no ve en niveles, ya todo lo ve unificado. Entonces yo cambié la palabra conciencia crística por mente crística, que ya la palabra mente crística sea una sola mente. Digo, nada más yo hago la puntuación para los que luego comentamos mucho el concepto de conciencia o niveles de conciencia. Muy bien, entonces. La conciencia ha sido correctamente identificada como perteneciente al ámbito del ego, ¿ven?
El ego es un intento de la mente errada para que te percibas a ti mismo tal como deseas ser, en vez de como realmente eres. Sin embargo, solo te puedes conocer a ti mismo como realmente eres, ya que de eso es de lo único que puedes estar seguro. Todo lo demás es cuestionable. ¿Ven? Incluso aquí ya menciona, ¿no? O sea, la conciencia ha sido correctamente identificada como perteneciente al ámbito del ego. El ego es un intento de la mente errada para que te percibas a ti mismo tal como deseas ser, en vez de cómo realmente eres, lo que acabo de mencionar. El ego es el aspecto inquisitivo de ser que surgió después de la separación, el cual fue fabricado en vez de creado. Es capaz de hacer preguntas, pero no de percibir respuestas significativas, ya que éstas entrañan conocimiento y no se pueden percibir. La mente está, por consiguiente, confusa porque solo la mentalidad, uno, está exenta de confusión. O sea, por eso todas las mentes divididas o los niveles de conciencia o niveles de percepción siempre están confundidas, hacen preguntas con fines de que no se les conteste la pregunta. ¿Por qué? Porque la verdadera respuesta, ¿sí? Es una respuesta de unidad y no podríamos comprender esa respuesta, ¿no? Una mente separada o dividida no puede sino estar confundida. Tiene necesariamente que sentirse incierta acerca de lo que es y no puede sino estar en conflicto, puesto que está en desacuerdo consigo misma. Esto hace que sus aspectos sean extraños entre sí y esta es la esencia de la condición propensa al miedo en la que el ataque siempre es posible, ¿sí? Porque es la forma eh, eh, que nos podamos mantener separados. Siempre está el miedo y el ataque para que entonces puedas seguir esa mente vida. Tal como te percibes a ti mismo, tienes todas las razones del mundo para sentirte atemorizado. Obvio, ¿no? Así como todo nos atemoriza, ¿no? Al estar divididos. De ahí que no te puedas liberar del miedo hasta que te des cuenta, no solo de que no te creaste a ti mismo, sino de que tampoco habrías podido hacerlo. O sea, nos tenemos que dar cuenta de que yo no me creé a mí mismo, sino que también sería incapaz de haberme creado yo a mí mismo. Nunca podrás hacer que tus percepciones falsas sean verdaderas y tu creación no se ve afectada en modo alguno por tu error. Por eso es por lo que en última instancia tienes que optar por subsanar la separación. O sea, no hay más. Queremos resolver nuestro conflicto del miedo, nuestra ilusión del miedo, tenemos que subsanar el concepto o la ilusión de la separación. No se debe de confundir a la mente que goza de conocimiento con la mentalidad recta, ya que solo esta última está vinculada a la percepción verdadera. Puedes estar en tu mentalidad recta o en tu mentalidad errada y aún así esto es cuestión de grados. Vean lo que decía yo hace rato, ¿no? Lo cual demuestra claramente que ninguna de ellas tiene nada que ver con el conocimiento. El término mentalidad recta se debe entender como aquello que corrige a la mentalidad errada y se refiere al estado mental que induce a una percepción fidedigna. Es un estado de mentalidad milagrosa porque sana la percepción errónea, lo cual es ciertamente un milagro en vista de cómo te percibes a ti mismo. ¿Ok? Entonces, por eso también muchas veces mencionaba que en el mundo del conocimiento o en el mundo de la verdad o en la verdad del conocimiento, Dios, en el amor, ahí no puede existir milagros, son innecesarios. No se requieren milagros en lo que es uno, en lo que es unidad. Los milagros ocurren en el mundo de la percepción, en el mundo del sueño, en el mundo de la Matrix. ¿Cuáles son los milagros? Cuando haces la expiación, ¿se acuerdan? ¿Qué es la expiación? La expiación, ¿se acuerdan que es deshacer el error de percepción? ¿Para qué deshaces el error de percepción? Para que dejes de tener una mentalidad errada o una percepción falsa. Y entonces una cadena es la monada de expiación, genera milagros para que entonces brinquemos de la mentalidad errada a la mentalidad recta o a la percepción verdadera, que esa es la que nos conduce al conocimiento, nos conduce a la verdad. Por eso te dice, no confundir la mentalidad recta con el conocimiento, porque la mentalidad recta sigue siendo parte del mundo de la percepción. Quiero pensar que me estoy explicando, si no, acuérdense que
Cuando se trata de curso milagros, hay que echarle mucho coco. ¿Sigo? ¿Algún comentario? ¿Hay gente todavía conectada? Ahí está, nada. Continuamos. Número 5, párrafo 5. Dice, la percepción siempre entraña algún uso inadecuado de la mente, puesto que la lleva a áreas de incertidumbre. La mente es muy activa. Cuando elige estar separada, elige percibir. Hasta ese momento su voluntad es únicamente gozar de conocimiento. Una vez que ha elegido percibir, no puede sino elegir de manera ambigua y la única forma de escaparse de la ambigüedad es mediante una percepción clara. La mente retorna a su verdadera función solo cuando su voluntad es gozar de conocimiento. Esto le pone al servicio del espíritu. Desde la percepción cambia. La mente elige dividirse a sí misma cuando elige inventar sus propios niveles. Así es. La mente elige dividirse a sí misma cuando elige inventar sus propios niveles. Pero no puede separarse completamente del espíritu, ya que de este es de donde deriva todo su poder para fabricar o para crear. Aún en la creación falsa, la mente está afirmando su fuente, pues de otro modo simplemente dejaría de existir. Esto último es imposible, no obstante, ya que la mente le pertenece al espíritu que Dios creó y que por lo tanto es eterno. Ok. O sea, independientemente de que nosotros nos percibamos con una mentalidad separada o percepciones, de todos modos da fe o da testimonio de que es la fuente de un espíritu. Pues sin el espíritu, que es la mente activa de Dios, nosotros no podríamos existir así de fácil. ¿Sí? La mente de Dios es eterna. La capacidad de percibir hizo que el cuerpo fuese posible, ya que tienes que percibir algo y percibirlo con algo. Ojo con esto, porque cuando nosotros empezamos a hablar con que el cuerpo es el templo, ya desde aquí es un error. El cuerpo no es el templo, el cuerpo no está en el mundo del conocimiento de la verdad de Dios. El cuerpo es fabricado y creado específicamente para el reino del ego. Y aquí a ver si aclaro un poco de esto. La capacidad de percibir hizo que el cuerpo fuese posible, ya que tiene que percibir algo y percibirlo con algo. ¿Ya se dan cuenta? El cuerpo es un instrumento de percepción, nada más. Por eso es por lo que la percepción siempre entraña un intercambio o interpretación que el conocimiento no requiere. Por eso es por lo que la percepción siempre entraña un intercambio o interpretación que el conocimiento no requiere. Pues sí, claro, el conocimiento no requiere ninguna interpretación ni intercambio de nada. La percepción sí. La función interpretativa de la percepción, que es una forma de creación distorsionada, te permitió entonces llegar a la conclusión de que tú eres un cuerpo en un intento de escapar del conflicto que tú mismo habías provocado. O sea, el cuerpo fue el resultado o la respuesta que dio nuestra mente separada para poder salir del conflicto. El espíritu que goza de absoluto conocimiento no pudo avenirse a esta pérdida de poder, ya que es incapaz de albergar oscuridad. Esto hizo que el espíritu fuera casi inaccesible a la mente y completamente inaccesible al cuerpo. A partir de ahí se percibió el espíritu como una amenaza, puesto que la luz disipa la oscuridad al mostrarte simplemente que ésta no existe. La verdad siempre prevalecerá sobre el error de este modo. No puede ser este un proceso activo de corrección porque ya ha puesto de relieve el conocimiento no hace nada. Ok, lo vuelvo a leer. No puede ser este un proceso activo de corrección porque, como ya he puesto de relieve, el conocimiento no hace nada, claro. Puede ser percibido como un agresor, pero no puede atacar. Lo que tú percibes como su ataque es tu propio vago reconocimiento de que el conocimiento siempre puede recordar al no haber sido nunca destruido. Muy bien. Entonces, en el momento que vino la separación, yo así lo percibo, ¿eh? Esa es mi interpretación de este párrafo. En el momento que vino la separación y nosotros dimos
hicimos este concepto de nivel de conciencia o nivel de percepción o mentes fragmentadas para poder resolver, así que nuestro desorden que nosotros hicimos del ego, tuvimos que crear, ¿sí?, un cuerpo para poder percibir algo y ese cuerpo sea simplemente un instrumento de percepción. Es de ahí que todos nuestros sentidos, vista, olfato, gusto, tacto, etcétera, son instrumentos de percepción. ¿Por qué? Porque lo que hicimos en este reino tiene que ser percibido por algo. Tenemos que verlo tangible. Y entonces, en el momento que nosotros hicimos ese intercambio de la unidad a la división del espíritu al cuerpo, entonces nosotros dejamos de ver el espíritu, dejamos de ver, nos empezamos a creer cuerpo. ¿Sí se dieron cuenta de todo esto? Terminamos con este, yo creo. 7. Dios y sus creaciones permanecen a salvo y, por lo tanto, saben que no existe ninguna creación falsa. La verdad no puede lidiar con los errores que tú deseas conservar. Yo fui un hombre que recordó el espíritu y su conocimiento. Se refiere a Jesús. Yo fui un hombre que recordó al espíritu y su conocimiento. Acuérdense que dice aquí, vean lo que dice. Fui un hombre, pero no porque haya muerto Jesús. Acuérdense que Jesús se iluminó. ¿Cómo se iluminó? Recordó el espíritu y recordó el conocimiento. Dice, como hombre, no traté de contrarrestar los errores con el conocimiento, sino de corregir error de raíz, el error de raíz. Demostré tanto que la impotencia del cuerpo como el poder de la mente, al unir mi voluntad con la de mi creador, recordé naturalmente al espíritu y su verdadero propósito. No puedo unir tu voluntad a la de Dios por ti, pero puedo borrar todas las percepciones falsas de tu mente si la pones bajo mi tutela. Solo tus percepciones falsas se pueden interponer en tu camino. Sin ellas, no hay duda de la alternativa que elegirlas, pues una percepción sana induce a una elección sana. No puedo elegir por ti, pero puedo ayudarte a que elijas correctamente. Muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. Debería de rezar de esta manera, ¿no? Todos son llamados, pero solo unos pocos eligen escuchar. Todos son llamados, no muchos, todos son llamados, ¿sí? Por lo tanto, no eligen correctamente. Los escogidos, entre comillas, son sencillamente los que eligen correctamente más pronto. Ah, ok. Pero al final de cuentas, todos al final, ¿no? Las mentes rectas pueden hacer esto ahora y de este modo hallar descanso en sus almas. Dios te conoce solo en paz y esa es tu única realidad. Hasta ahí yo creo que lo voy a dejar para podernos irnos a descansar temprano. ¿Qué les parece? Oh, está bien, muy interesante. Gracias. Interesante esta parte, ¿verdad? O sea, nos está Sí. diciendo prácticamente que, como que nos está ordenando todos los conceptos de palabras que utiliza el curso. Sí, acuérdense que ya hemos hablado de milagros, expiación, percepción verdadera, percepción falsa, conocimiento, la verdad, el milagro. Entonces nos está poniendo como órdenes de, o sea, cómo va, ¿no? Cómo tenemos que empezar a trabajar precisamente para que no haya esa confusión de niveles. Porque luego muchas veces yo me creo a mí mismo, ¿no? Yo me estoy creando a mí mismo. Un amigo me preguntó hace rato, este, que si era, eran muy buenas las nuevas tecnologías de máquinas cuánticas, que hay muchas máquinas que son máquinas cuánticas de sanación y todo este rollo, ¿no? Y fíjese que yo le comenté, le dije, mira, porque me dijo, es que pues ahora con los conceptos, con la información de la magia, el esoterismo, la metafísica, etcétera, ¿no? Entonces yo le dije, mira, la ciencia, la ciencia más avanzada actual, para mí es una parodia ante la magia, el esoterismo o la metafísica.
pero el esoterismo, la magia y la metafísica no es nada ante la verdad. Entonces, no sé si se entiende lo que quise decir. Una cosa es que nosotros utilicemos la magia, el esoterismo, la metafísica, incluso la paraciencia, para seguir fabricando sueños dentro de este mundo de la ilusión. Pero curso de milagros es el que te despierta del sueño, que es muy diferente. Son cosas completamente diferentes. Yo no estoy en contra de nada, pero digo, para que más o menos tengamos la diferencia entre lo que es el mundo, ¿sí? De la ilusión, de las percepciones, del miedo, etcétera, y lo que es la verdad, que es la unidad. Y pues bueno, si no hay más comentarios, ahí me gustaría dejar de grabar y nos vemos la próxima semana. ¿Les parece?